En China, los niños de 9 años o menos solo conforman el 1% del total de los casos. Aún queda por determinar si esto es información certera o si, por ejemplo, la infección en los niños es tan leve que no puede detectarse. A pesar de todos los desafíos por delante, hay un aspecto de la COVID-19 que aún brinda esperanzas a los científicos: la alta tasa de supervivencia entre los infectados. 638 muertes por COVID-19. El coronavirus es un virus que se propaga fácilmente y, por lo visto hasta ahora, la mortalidad es relativamente baja. 2% es la cifra actual. Podría ser menor porque no tomamos en cuenta a la gente infectada que no presenta la enfermedad. En cambio, se incluye solo el número de personas que enferman. Puede que haya muchas más personas infectadas. Un abordaje para hacerle frente al nuevo coronavirus presenta el concepto de inmunidad de rebaño. Si se expone a un número suficiente de personas y éstas desarrollan inmunidad, se daría una barrera natural en la transmisión. Pero ¿cuántos casos serían necesarios? ¿Y cuál sería el costo? Y lo más importante, eso da por sentado que una persona no puede enfermarse más de una vez, lo cual hasta ahora se desconoce. Dada la velocidad con la que se propaga el virus, esta era una teoría que podía convertirse en realidad. Si cada persona infecta, digamos, a unas 3 personas y cada 4 días hay una nueva generación, se calcula que en un mes habrá miles de casos. Sin embargo, la idea de inmunidad de rebaño presenta varios inconvenientes. Los hospitales deberán lidiar con una enorme afluencia de pacientes, lo cual satura los recursos médicos ya al límite. Y la pregunta de si podría darse una inmunidad natural generalizada permanece sin respuesta. El virus podría evolucionar con rapidez y esquivar cualquier inmunidad que podamos desarrollar. Lo mismo ocurre con una de las infecciones virales más persistentes y escurridizas a las que todos nos enfrentamos: el resfriado común. ¿Cómo reaccionarán nuestros sistemas inmunitarios colectivos ante el nuevo coronavirus? Es una de las grandes incógnitas. Los humanos no son inmunes a este virus porque nunca estuvieron expuestos a él. Cuando un virus como el SARS-CoV-19 entra en contacto con los humanos, todos están en riesgo. Es diferente con la influenza. Hay antecedentes de inmunidad que aminoran la infección para que no sea tan agresiva, a diferencia de un virus que entra en los humanos por primera vez. Los riesgos de una inactividad colectiva ante semejante virus emergente son impactantes. Una investigación del Imperial College en Londres hace énfasis en la escala de devastación que podría traerle a la población global si dejamos que el brote siga su curso. Los investigadores estiman que se podría llegar a la asombrosa cifra de 7.000 millones de infectados y que alrededor de 40 millones morirían por la enfermedad si no se hace algo al respecto. Sin embargo, si se toman medidas drásticas y se reduce el contacto social, esas cifras pueden reducirse enormemente. Nadie quiere aceptar la muerte por un virus, así que hay que desarrollar herramientas para enfermedades como el coronavirus, porque estos virus son comunes, seguirán apareciendo y necesitamos la vacuna. Mientras se consideraban nuevas opciones teóricas y sin probar, solo había una forma concreta de contener la propagación de la COVID-19. Esa forma era a través de testeos masivos, rastreo del origen y supresión, es decir, mantener a los enfermos más graves en hospitales para tratarlos y asegurarse de que la población general se mantenga aislada para prevenir una mayor transmisión. La combinación de estas tácticas tiene el potencial de salvar decenas de millones de vidas, mientras se trabaja contrarreloj para hallar una vacuna. Coronavirus. El origen. El número total de casos en el mundo superó los 31.000. Al haberse propagado de una forma tan exponencial, se creó una sensación de pánico. Si se propaga muy rápido, los servicios de salud se saturarán y al no poder contenerlo, la mortalidad va a crecer. Los humanos no son inmunes a este virus porque nunca entraron en contacto con él. Mientras que cada vez más países implementan cuarentenas estrictas
y controles comunitarios para contener la propagación del nuevo coronavirus, los científicos corren contra el reloj para crear una vacuna. Una vacuna es algo que se suele inyectar y que evita una infección. Esto te va a proteger para que no te infectes con algún virus en particular. Una vacuna funciona así. Te inyectan una parte o una versión inactiva del virus. Tu cuerpo genera una respuesta inmunológica y lo recuerda, así que si vuelves a entrar en contacto con el virus meses o años después, la respuesta será mucho más rápida y te protegerá de ese virus. Existen muchos componentes para crear una vacuna. Científicos de este laboratorio en Oxford, Inglaterra, se centran en crear el antígeno. Un antígeno es la proteína en la superficie del virus que hace que el sistema inmune reaccione. Es un componente clave de una vacuna. El antígeno hace que el cuerpo entre en modo defensivo. Apenas tuvimos la secuencia del virus, la utilizamos para sintetizar algunas de las proteínas de la superficie del virus. Podemos crear y purificar la proteína y proveérsela a investigadores, compañías de vacunas y de diagnóstico del mundo para que la usen. Aun cuando se tiene el antígeno, quedan muchos pasos científicos complejos para desarrollar una vacuna, que incluyen los testeos en animales antes de realizarse testeos cuidadosamente controlados en humanos para asegurarse de que sea segura y eficaz. Solo entonces se le puede ofrecer al público una posible vacuna. ¿Hay vacunas candidatas disponibles? Pero deben someterse al proceso de ensayos clínicos antes de saber con seguridad si son seguras para utilizarse en todo el mundo. En la búsqueda desesperada de una defensa contra la COVID-19, se están desarrollando una gran cantidad de vacunas con diferentes formas de generar inmunidad. Entre las candidatas, existe una que se diseñó a partir de la proteína espiga característica del virus, que utiliza para aferrarse a las células humanas e infectarlas. La esperanza es que la vacuna entrene a nuestro sistema inmunitario para reconocer y responder ante dichas proteínas del virus. La complejidad de desarrollar una protección duradera implica que pasarán varios meses antes de que se le pueda administrar una vacuna al público. Esta tarea puede llegar a complicarse aún más, ya que los virus suelen ser capaces de mutar. Cuando esto ocurre, una vacuna desarrollada a partir de una cepa específica del virus puede resultar inútil. Los virus mutan en la naturaleza porque cuando se reproducen cometen un error. Ese error permanece en el ADN y en la genética de ese organismo y continúa en generaciones futuras. Otra forma es un abrupto intercambio en el que ocurre una confusión entre dos virus dentro de la misma célula y terminan combinándose de tal forma que se crea un nuevo virus. Ya hay científicos en Pekín que afirman que el virus evolucionó en dos cepas diferentes, tipo L y tipo S. La S, la primera cepa, es probable que se haya generado cuando el virus pasó de animales a humanos. La cepa L surgió un tiempo después, pero según los investigadores es la cepa más prevalente. No obstante, otros, como la Organización Mundial de la Salud, dicen que dichas mutaciones son normales en un virus y que son insignificantes. Además, no parece afectar la forma en la que funciona el virus y los síntomas que causa. En paralelo a la búsqueda de una vacuna, también se hicieron rápidamente pruebas con una gran variedad de enfoques clínicos, entre ellos la reutilización de medicamentos preexistentes. Estas terapias incluyen estrategias innovadoras, como utilizar el plasma sanguíneo de pacientes recuperados. En el cuerpo, tienen una molécula llamada anticuerpo. Estos pueden evitar que un virus infecte a otras personas o al menos reduce los síntomas. Básicamente, los pacientes recuperados donan sangre y luego de purificarla, se la dan a los pacientes infectados. Pero aún existen muchos riesgos con esta técnica y se necesita aún más investigación para entender qué tan eficaz y segura es. Utilizar estas terapias es muy difícil y sería complicado imaginar cómo tratar a miles de personas de esta forma. Otro enfoque que intentaron los médicos incluye antivirales, una clase de medicamentos que combaten virus mediante la supresión de su capacidad de multiplicarse dentro del huésped. Si pudiéramos hallar un antiviral que funcione,
podría ser revolucionario, porque, bueno, si hay un tratamiento para una enfermedad, las consecuencias de la propagación serían muy diferentes. En Wuhan, algunos de los pacientes que se enfermaron de gravedad comenzaban a recuperarse. Luego de recibir ayuda respiratoria y una serie de inyecciones de anticuerpos para ayudar al sistema inmune, había esperanza para el padre de Wang Wei. Durante el tratamiento, comenzó a respirar por su cuenta y a comer más. Al padre de Wang Wei le dieron el alta, pero siguieron siendo cuidadosos. Desde que mi padre salió del hospital y regresó a casa, él y mi mamá duermen en cuartos separados. Tienen un buen estado de ánimo. Están felices de que el tratamiento haya sido exitoso. El padre de Wang Wei fue uno de los afortunados, gracias al tratamiento médico para los síntomas. Mientras que el mundo esperaba una vacuna, se implementaron soluciones inmediatas más prácticas. Lavarse las manos con jabón o utilizar alcohol en gel se volvió un mantra para prevenir la propagación rápida del virus. Se aumentó la localización de contacto con casos sospechosos y se los puso en cuarentena. Para los demás, se incentivó el distanciamiento social para limitar el posible contagio del virus. En algunos países, el gobierno implementó un toque de queda. Cerrada la entrada a la India. Manténgase en casa a salvo. Esta enfermedad se propaga de forma comunitaria, así que la solución está en la comunidad. La comunidad debe ser honesta. Si tuviste contacto con el virus y te ponen en cuarentena, por favor haz lo que te dicen. Observa la forma de toser, observa el distanciamiento social. Se estableció el distanciamiento social como una intervención crucial para retrasar el pico del brote. Debido al ritmo acelerado con el que se propaga el virus, incluso una reducción parcial en el contacto puede disminuir de gran manera la transmisión. Si una persona promedio infecta a 2,5 personas, luego de 30 días, el caso original habrá infectado a 406 personas. Pero si el distanciamiento social puede siquiera reducir a la mitad el número de transmisiones desde el día 1, luego de 30 días, solo habría 15 personas infectadas. Hay muchas cosas que la comunidad puede hacer para combatirlo y este tipo de compromiso comunitario debe ser otro aspecto. A principios de marzo se alcanzó el punto crítico. El número de casos fuera de China aumentaba más rápido que dentro de China. Daba todos los indicios de ser una pandemia. Cómo se desarrollaría podría verse afectado por las estaciones. En el pasado, los cambios climáticos ayudaron a contener enfermedades. Yo no creo que haya sido el festejo del Año Nuevo Chino el que haya causado el brote. Creo que fue el invierno, las estaciones invernales y la actividad en los mercados mojados. El virus sobrevive por más tiempo, sin dudas, en un ambiente frío. Esta teoría insinúa que las condiciones frías del invierno favorecieron la propagación del virus y sugiere que podría regresar en el invierno del hemisferio norte. Pero la ciencia es incierta y otros dudan de que el virus dependa del clima. ¿Podría volver en el próximo invierno del hemisferio norte? Esto sugiere que desaparecerá y yo diría que eso es poco probable. Podemos seguir intentando anticipar futuros epicentros. La completa erradicación de un virus es difícil de lograr. Aun si este coronavirus se erradicara de alguna forma en los humanos, si continúa sobreviviendo en su forma natural en un huésped animal, la reaparición en humanos es posible. De hecho, podría establecerse como un virus respiratorio común. Se pensó que el SARS sería un evento único y ahora se cree que ya no se genera de forma natural. No sabemos cuál será el desenlace, pero ese es el peligro de estas infecciones. El problema es lo que no se sabe. Nunca se sabe el potencial que tienen cuando aparecen. El brote del SARS en 2003 tomó al mundo por sorpresa. Duró un total de 9 meses antes de que se erradicara el virus en todo el mundo. Los expertos predicen que el SARS-CoV-19 y la enfermedad concomitante podría durar mucho más tiempo.
Pero al parecer los países que se vieron afectados de forma directa por el brote del SARS salieron fortalecidos e implementaron de forma rápida estrategias clave de contención. Aprendimos que la comunicación es vital, compartir información es vital. Las respuestas convencionales ante un brote funcionan. Se debe hacer rápido, rigurosa y arduamente, y se debe contar con el compromiso total de la comunidad. Si no cambiamos la forma en la que vivimos, cultivamos y comemos, entonces volverá a pasar una y otra vez. A fines de marzo, había una pequeña luz de esperanza para aquellos que regresaron a la zona cero en Wuhan. Vemos cómo los números disminuyen de forma drástica. Los habitantes de China lo vieron como una guerra contra un enemigo invisible. Sin duda, sentimos que estamos cerca de vencerlo. Con una enorme reducción en los nuevos casos domésticos de COVID-19, China empezó a sacarle ventaja al virus. Cuando quedó del otro lado de la batalla, herido, afectado, pero optimista, el país le ofreció su experiencia, ganada con esfuerzo, al resto del mundo, donde la lucha contra el virus recién comienza. Mientras que otros países enfrentan un número de casos aún mayor, China e incluso Wuhan comienzan a volver a la normalidad. Se les permitió a los residentes dejar sus hogares por primera vez en varias semanas y los comercios comenzaron a retomar sus actividades. Es muy liberador, luego de casi 2 meses de cuarentena, siquiera poder salir a caminar por el vecindario. La gente seguirá usando barbijos cuando salga, mantendrá el distanciamiento social porque ahora todos en Wuhan sienten la responsabilidad de no dejar que algo así vuelva a suceder. La ciudad comenzó a reabrirse en forma gradual, mientras el resto del mundo comenzaba una cuarentena. Por ahora parece que las acciones determinantes de China mitigaron la amenaza. Si el resto del mundo puede imponer medidas estrictas, las peores predicciones podrían no ocurrir. La búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 llevará tiempo y no hay garantía de que sea efectiva. Es por eso que los expertos dicen que la mejor protección contra un brote viral quizá no provenga de un laboratorio de investigación. Es un error pensar que la medicina puede parar un brote. Lo que puede parar un brote es la ciencia de la conducta, que la gente entienda qué causa la infección y cómo pueden protegerse. Esa es la forma de superarlo, esa es la forma de parar un brote.